Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a mi canal Olimpo. Hoy traemos un televisor LED que se escucha pero no tiene imagen. Si queréis saber cómo se repara, no os vayáis y enseguida comenzamos. Bien, como podemos observar en este televisor, tenemos el sonido pero no tenemos imagen. Y como primera medida de comprobación, será comprobar con una linterna si verdaderamente no tiene imagen tras la oscuridad. Lo que haremos será proyectar con una linterna al panel en busca de que existiera imagen y comprobar si la falla se encuentra en la iluminación del televisor. Por lo tanto descubro en este televisor que tengo imagen tras la oscuridad, pero no tengo iluminación. Así que voy a proceder a abrirla y centrarme en los componentes que se encargan en la retroiluminación de la pantalla. Bueno, pues como ya hemos dicho, le damos la vuelta al televisor y le quitaremos todos los tornillos de sujeción de la tapa trasera con un destornillador de estrella. Cuando tengamos todos los tornillos quitados, retiramos el soporte del pie y nos aseguramos de que no quede ningún tornillo por quitar. Cuando ya estamos seguros de que hemos retirado todos los tornillos, con mucho cuidado retiramos la tapa trasera. Bien, pues lo primero que nos encontramos aquí ya a simple vista es la fuente de alimentación, la T-Con, la PCB Main, y aquí por lo que se ve tenemos un pequeño transformador que es el que se encarga de alimentar los LED. Dentro del televisor lo que hay son unas barritas de LED a todo lo largo, y lo que yo sospecho lo más seguro sea que uno de los LED se haya fundido. Así que automáticamente voy a desmontar el panel para comprobar los LED. Quitaré todos los tornillos necesarios para que me permita retirar el panel. Un dato importante que quiero decir es que deberemos de clasificar los tornillos y no mezclarlos. Cada tornillo tiene su lugar. Si por ejemplo introducimos un tornillo largo donde debería de ir uno corto, correremos el riesgo de que dañemos el panel, una placa, etcétera, etcétera. Si tenéis que haceros algún tipo de plano para clasificar los tornillos, los recomiendo. Al igual que recomiendo que este tipo de avería se lo dejéis a los profesionales si no es vuestra profesión, ya que es un tanto delicado este tipo de reparaciones. Bueno, volviendo a lo nuestro, desconectamos los altavoces, retiramos la placa metálica y continuamos quitando los tornillos. Aquí tengo unos clics que sujetan el marco y salen con facilidad. Cuando tengamos retirados los tornillos, desconectados los cables y listos para separar el marco, retiraremos con mucho cuidado el panel. Cuando ya tenemos retirado el marco, lo que queremos sacar es el siguiente marco metálico de aquí del panel. Quitaremos todos los tornillos que nos encontremos en las piezas metálicas. Cuando tengamos quitado todos los tornillos, este tipo de marco metálico es el que sale por separado. Una cosa que debo decir, aquí me trae un flex, ¿de acuerdo? Que son pero que muy sensibles. A la más mínima que tú hagas así con el panel al sacarlo o un mal doblez se dañan con mucha facilidad. Se rompen y después presentarán problemas de que se ve media pantalla que sí y mitad que no. O que te saldrá una línea a lo largo, ¿de acuerdo? Lo voy a enseñar para que lo veáis y sepáis cuáles son. ¿Veis esos flex que hay ahí? Pues esos son pero que muy sensibles a la hora de manipularlos. Así que mucho cuidado. Voy a desmontar la placa donde van los flex. Cuando ya he retirado las placas donde van los flex, voy a retirar el panel con mucho cuidado. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Veis los flex? Con tan solo verlo ya podemos apreciar lo frágiles que pueden llegar a ser. Otro dato muy importante es que no deberéis cambiar la orientación del panel ni nada, ¿de acuerdo? Tal como lo quitéis, lo colocáis en una base limpia y plana, y después lo cogéis y volvéis a colocar en la misma posición. Ahora tenemos que quitar el siguiente marco de plástico. Esto va con unos clips a presión, que con paciencia los iremos soltando uno a uno. Cuando estén todos los clips sueltos, retiramos el marco y nos encontramos con unas especies de folios, que haremos lo mismo que con el panel. No cambiar la orientación, lo retiraremos y lo volveremos a colocar al igual. Bueno, pues llegados a este punto, lo que nos encontramos ya son las barras de LED, que son todas estas, ¿de acuerdo?
Y lo que vamos a hacer es comprobar si alguno de estos LEDs que tenemos aquí se ha fundido. Y para ello lo que vamos a hacer es quitar esta especie de papel que se encarga de reflejar la luz hacia el panel. Pero antes quitaré la pieza de plástico que me impide sacarlo. Por la parte trasera, con unos alicates mismos, presionaremos hasta conseguir que salga. Como podéis ver, ya ha salido todo, y esta es la pieza de plástico que acabamos de quitar. Pues ya lo que tenemos aquí son las tiras de LED que vamos a comprobar una a una su estado. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues muy fácil. Con un polímetro en la escala de continuidad comprobamos cada LED teniendo en cuenta que tienen ánodo y cátodo. Y como vemos, encenderá el LED. Y si le damos la vuelta a las puntas del polímetro, veremos que no funciona. Esto quiere decir que solo funciona en un sentido. Y ahora este proceso debemos hacerlo con todos los LEDs que tenemos aquí, porque tenemos que comprobar cuál es el que se encuentra en mal estado. Para no quitarle todos los plásticos difuminadores, lo que voy a hacer es buscar y picar en las pistas de la tira, e iré comprobando los LEDs uno por uno. Bueno, pues ya he buscado la posición de las pistas de cada LED, solo falta de ir picando y comprobando poco a poco que funcionen correctamente. Aquí ya nos encontramos con la primera que no enciende, así que lo que haré es marcarla con un rotulador para identificarla después. La marco de esta manera y más tarde ya sabré cuál es el LED que tendré que reparar. Y continuamos comprobando. Aquí nos encontramos con otro LED que no enciende, pues lo marcamos también. Bueno, pues ya hemos comprobado hasta la segunda barrita de LED, y hemos visto que este LED de aquí y este otro no encienden. Eso quiere decir que están fundidos, ¿de acuerdo? Voy a continuar comprobando el resto de LED que me quedan y a ver si me encuentro con alguna más fundida. Cuando las tenga comprobadas volvemos, ¿de acuerdo? Pues ya acabo de comprobar el resto de LED picando en cada polo y parece ser que estas dos tiras de aquí están en buen estado. Por lo tanto, solo nos hemos encontrado con dos LED defectuosos, así que paso a reemplazarlos directamente. Retiraremos lo que es el difuminador de plástico de esta forma y le quitaremos el papelito este que trae porque no queremos que se queme cuando le apliquemos calor con el soldador de gas. Pues bien, aquí tengo yo unos LED de un televisor anterior que no tuvo reparación, el cual recuperé algunos componentes y me sirven para reparar esta avería. Bueno, pues la forma que tengo yo de reparar esta avería es aplicando con un soldador de gas calor a la barrita por la parte trasera a la placa de cobre. Entonces encendemos y este proceso puede tardar varios minutos, porque lo que debemos calentar es una gran superficie de cobre de la parte trasera. Así que cuando esté caliente nuestro soldador, empezamos a aplicar calor a su parte trasera y cuando esté suficientemente caliente, nos dejará de retirar el LED con facilidad. ¿Veis? Se extrae prácticamente solo. Antes de montar en la placa el nuevo LED, debemos saber la posición que debemos montarlo teniendo en cuenta el ánodo y el cátodo. Y bien, sabiendo la posición que debemos colocarlo, solo debemos coger el LED y volverlo a soldar en la placa dejándolo bien centrado. No será necesario de aplicar estaño, ya que el mismo estaño que contiene del anterior nos servirá para volver a soldarlo cuando le apliquemos calor nuevamente. Ahora le volvemos a aplicar calor para fijarlo. Cuando notemos que ya ha soldado, mantenemos un poco para que se enfríe y ya quedaría listo este LED. Ahora vamos a comprobar que funciona perfectamente. Como podemos ver, este LED ya está reparado y funciona perfectamente. Ahora tenemos que hacer el mismo proceso con este otro LED. Una vez reparada la tira de LED, lo que nos queda es volver a montar. Le colocamos los papelitos reflectantes en su sitio. Y con un poco de alcohol borraremos las marcas que hicimos para señalar el LED defectuoso. Utilizaremos un poco de pegamento rápido para pegar los difuminadores en cada LED, echándole una gotita en cada puntito. Después de colocar los difuminadores, deberemos pegar la barra de LED a la base. Yo utilizo una lámina de doble capa, de la que se utilizan para pegar los táctiles de los teléfonos móviles. Retiro la barrita y coloco 3 pedacitos de doble capa, colocando uno en el principio, otro en el medio y otro en el final, y ya quedaría bien fijada. Cuando ya está la barra de LED preparada y fijada en su sitio, ahora lo que toca es volver a montar todo tal y como estaba. Colocamos el papel reflectante de nuevo, el plástico este que tenía, y como ya dijimos, tal y como quitábamos estas láminas, volvemos a colocarlas en la misma posición, dejándolas bien colocadas y centradas en su lugar.
Antes de continuar le pasamos una bayeta para limpiarla bien para el polvito que se le haya caído. Ahora le colocamos el marco y este solo había que presionar para que encaje bien. Y después de colocar el marco pasamos a montar el panel. Repito que hay que tener mucho cuidado con los flex, ¿de acuerdo? Al panel no meterle destornillador por ningún lado, que esto es muy frágil y se parte muy rápido. Y esto, como tiene polvo que se acumula, lo que le voy a pasar es la bayeta por los bordes excepto por la parte del flex. Después de poner el panel, colocaremos el marco metálico y pondremos los tornillos para fijarlo. Le damos la vuelta al televisor y montamos esta pieza metálica que es lo del soporte del pie. Cuando lo tengamos, lo que vamos a poner ya es el marco embellecedor y volvemos a darle media vuelta. Conectamos los cables, ponemos los dos clics estos y ponemos los tornillos. Y ya por terminar, cuando ya estéis seguros de que está todo conectado en su sitio, ya podremos poner la tapa trasera y colocar los tornillos. Por último ponemos el soporte y lo atornillaremos. Ahora llega la hora de la verdad, que es comprobar si funciona o no. Colocamos el cable de antena y el de alimentación. Y ¡voilá! Ya tenemos la primera imagen. Tenemos que tener un contacto visual, ¿vale? Que no tenga ninguna mancha oscura por ninguna de las esquinas. Y que todo tenga el color que deba de tener, ¿ok? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Espero que haya sido de utilidad y recordad suscribiros a mi canal si todavía no estáis suscritos y regalarme un like por el tiempo invertido. ¡Hasta la próxima!